Hola a todos mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy de nuevo yo, Eric León Gatos Airets, y ¿qué les traigo ahorita? Nuevas leyendas de nuestro querido México. Vamos a ver las apariciones del charro negro. Al igual que con la leyenda de La Llorona, la historia del charro negro aparece de manera muy reiterativa en todo el territorio nacional, no nada más de una parte, aunque muchos dicen que en realidad se originó en el cercano pueblo de Cholula. Bueno, es ciudad ahora, está en el estado de Puebla, pero hay quien dice que no, que ya viene desde incluso la época de la colonia. La verdad no sabemos. Esta historia, esta leyenda es muy conocida y ha sido vivida en carne propia por cientos de personas en todos y cada uno de los estados de nuestra república. Hay versiones que circulan alrededor de esta aparición fantasmal, pero la mayoría coincide en lo elemental, a pesar de la distancia de los lugares donde se ha manifestado. Existen testimonios sobre la aparición de este misterioso personaje desde el estado de Chiapas hasta las zonas desérticas de Baja California, y aunque no en todos los casos se le conoce con el mismo nombre, hay coincidencias y aspectos similares, lo que hace suponer que se trata de la misma aparición, o por lo menos con las grandes características del charro negro. Ante las historias que se cuentan, vamos a ver qué cosa es lo que podemos averiguar sobre las apariciones de esta entidad misteriosa. Les voy a contar algunos testimonios, los cuales pues les voy a narrar aquí. Bueno, tenemos el caso de un señor, de un hombre de unos 54 años, que vivía o vive apaciblemente en la ciudad de Veracruz. Él trabaja en el mantenimiento de un rancho y ese trabajo pues implica muchas labores. Una de ellas, por ejemplo, alimentar a los animales o llevarlos a pastar al campo. Todos los días este señor llega a su trabajo atravesando varios llanos desde su casa. Entra muy temprano y sale de trabajar cerca de las 10 de la noche. Todos los días, lo cual esto lo ha convertido en un experto en caminar y se conoce, la verdad, prácticamente todos los pasos por donde él va, todos los caminos que lo llevan a su casa, atajos y no atajos, nuevos, etcétera, etcétera. Por lo cual, pues al recorrer el mismo camino, pues no tiene problema en llegar a su hogar. Bueno, pues como este hombre que ha pasado toda su vida en el campo, este señor a quien llamaremos Don Fernando, también conoce a todos los animales de la zona, en el aspecto de especies, claro está, pues durante más de 20 años ha recorrido aquel camino. Jamás había notado algo extraño, hasta una noche en que presenció un hecho que lo aterrorizó. En una noche oscura de terrible tempestad, cruzando por el valle iba un vaquero en su corcel. Bueno, olvidemos eso. Sucedió en una noche de marzo en el año de 1986. Aquel día don Fernando regresaba agotado de tanto trabajo, pues tenía hambre y por lo mismo aceleró el paso para cenar con su esposa y sus hijos. A pesar de ser un hombre muy entregado a su labor, también tiene un fuerte apego a su familia. Aquella era una fría y oscura noche, como la de los jinetes fantasmas en el cielo. Jinetes en el cielo la trataban de alcanzar. Bueno, estas nubes pues ya estaban tapando prácticamente a la luna. Súbitamente sintió un escalofrío que recorrió su espalda y escuchó un ruido. Se percató con gran sorpresa de que alguien lo seguía, pero no quiso voltear por completo la vista, pues un intenso, inexplicable terror lo invadió. Solo atinó a acelerar más el paso y armándose de valor, empuñar un pequeño machetito que tenía, ahí pues siempre cargaba con él, para defenderse de algún animal salvaje. Sin embargo, en esta ocasión, cada vez que sentía que estaba más cerca a esa persona que lo seguía, sentía más y más y más y más miedo.
Claro está que cuando sucede una manifestación sobrenatural, el miedo que se tiene de pronto es indescriptible. Un sudor frío hizo estremecer a don Javier. Se sintió desfallecer y con pavor decidió enfrentar a lo que fuese que estaba detrás de él, muy cerca. Bueno, se armó de valor y volteó. Y la imagen que contempló lo paralizó de horror. Se trataba de un gran caballo negro, muy brillante, con ojos espeluznantes y diabólicos que parecían arrojar fuego. Era montado por un hombre alto y robusto, con un amplio sombrero de charro. Según don Fernando, este hombre parecía no tener ojos, nariz ni boca. Su rostro era solo un borrón que estremecía con solo mirarlo. Don Fernando ya no pudo moverse ni hablar. Todo su ser estaba inundado de pánico. Alrededor del jinete y su caballo había una absoluta oscuridad que daba la impresión de tragarse todo cuanto estuviera cerca de él. Este hombre misterioso, o lo que rayos fuera, mostró una mano que se veía roja y con larguísimas uñas. Me faltan 20 centímetros. Tomó una bolsa que colgaba de la silla de su caballo y la extendió, ofreciéndosela a Javier. Llamémoslo Javier. Javier Fernando. La bolsa se abrió parcialmente y éste vio que estaba llena de dinero, de monedas de oro, tal vez centenarios. En aquel momento era mayor su terror que su interés por cualquier cantidad de dinero que se le presentara, así que lo rechazó. El jinete se le ofreció de nuevo, pero tampoco aceptó, en parte porque el miedo lo mantenía inmóvil. Al ver que sus ofrecimientos no eran aceptados, el atemorizador jinete se volvió con su caballo y partió a veloz galope por entre las sombras de la noche. Sin embargo, don Fernando nunca escuchó el sonido del galopar del corcel. Poco a poco se recuperó del terrible miedo que lo invadió y, con los pies casi arrastrando en el suelo, continuó su camino hasta su casa, como que un poco mojado. No sabemos por qué, si no llovía. Al llegar a su hogar se sentía tan asustado que no quiso comer, aunque tenía bastante hambre. Y entonces comenzó a contarle a su esposa todo aquello que le pasó. Uy, tenemos un pequeño ataque de oscuridad. Uy. Siempre pasa esto cuando cuento historias, ¿verdad? Bueno. Entonces, quien también, su esposa se asustó mucho con tan espeluznante historia, de terror por decirlo menos. Esa noche se fueron a la cama sin cenar y sin poder dormir. ¿Pero qué sucedió? Que al otro día muy temprano se levantó y se fue a trabajar, y a pesar de que no había dormido bien toda la noche, ya en el camino hacia el rancho se detuvo a analizar el lugar en donde había tenido lugar aquella extraña experiencia, pero no había nada anormal. En todo el día no pudo concentrarse en las labores. Estuvo inquieto hasta la hora de salir. Esa misma noche caminó con mucho miedo de regreso a su casa, pues tenía bastante miedo de volverse a encontrar con este ser, con este misterioso y horrendo charro negro. Para su fortuna, este no se apareció ni sucedió nada extraño. ¡Qué bueno! Durante la siguiente semana no hubo ningún incidente sobresaliente, pero al 9º día de nuevo hizo su aparición el maldito charro negro, esta vez emergiendo de entre la penumbra en un espectral silencio. Allí estaba otra vez este infeliz. De entre la espesura en un espectral silencio, esperándolo con la misma aterradora fisonomía. El jinete volvió a ofrecerle una bolsa con monedas, con dinero o lo que sea. Don Fernando la rechazó nuevamente, pero esta vez el charro fantasma, con una voz de ultratumba, le dijo... Con una horrenda voz de ultratumba le dijo: «Me volverás a ver». Y de nuevo desapareció en un silencio espectral, sepulcral. Ahora don Fernando se ha preocupado al pensar qué rayos va a ser la próxima vez que se encuentre con él, porque hasta el día de hoy, por suerte, no lo ha vuelto a ver.
Tiene miedo de que le haga daño por no aceptar lo que le ofrece, pero también teme aceptar el dinero porque no sabe cómo lo pagará o bajo qué condiciones, bajo qué tratos o qué tipo de contratos lo ha elegido este maldito charro negro para dárselo. Desde entonces la vida de don Fernando ya no es la misma. Aún vive don Fernando con la incertidumbre, a pesar de que ya pasaron muchísimos años de aquel suceso. No ha vuelto a ver al misterioso charro ni le ha sucedido nada trágico en su vida. Espera con angustia volver a verlo para que al fin de una vez por todas considere si acepta o no el dinero que un fantasma, si es que es un fantasma, ¿verdad?, le ofrece. ¿Y ustedes, queridos felinos nocturnos, qué harían? Les recuerdo que hay otras leyendas que dicen que el charro negro en realidad es el mismo ser mayor del infierno, mismo Satanás, que Dios lo reprima y lo reprenda, que sale en esa forma para tentar a los hombres con el pecado de la avaricia. Así que mucho cuidado con este ser si es que alguna vez se lo encuentran. Bueno, este señor dijo que si llegara a pasar algo, tendremos noticias también de él. Bueno, esta es una historia que sirve como ejemplo de las muchas apariciones que se comentan del misterioso charro negro. En otro caso muy similar y que ha tenido decenas de testigos o más bien de víctimas, se narra la extraña aparición de un hombre vestido de negro. Esta leyenda es muy conocida en las poblaciones de Metepec, Atlixco y Atlimeyaya en Puebla, lugares donde muchas otras leyendas fascinan a los habitantes y en donde se dice que esta leyenda, pues, en realidad tiene origen allá entre los años de 1810 y 1920. Vayan ustedes a saber. Pues esta zona es muy pedregosa y poco visitada por los viajeros. Atlimeyaya y San Pedro están a 17 kilómetros del centro de Atlixco. Y en el día llegan camiones cada 2 horas que transportan personas que va a esos pueblos por alguna causa. Sin embargo, después de las 10 de la noche ya no hay ningún transporte público que lleve a las personas y lo único que se puede hacer es tomar taxi. Bueno, si es que algún cristiano se atreve a ir por allá, está río oscuro. Bueno, y aquí también en la Ciudad de México, después de las 10 de la noche no juegues, ya tampoco hay transportes. Y si hay, te cobran más por llevarte, ¿verdad? Bueno, en fin. Pues precisamente los taxistas son quienes más han contado acerca de encuentros con este ser, ya que viajan a cualquier hora de la noche. Los que han vivido experiencias en la oscura y solitaria carretera que va hacia Atlimeyaya. Cuentan que después de dejar a sus pasajeros, siempre, cuando ya vienen de regreso, o sea, solitos, a la mitad del camino se les ha aparecido un misterioso hombre vestido de charro. Son muchas las historias que se cuentan de aparecidos en las carreteras, hombres que piden aventón, mujeres que vagan solitarias, yo ya les conté una en videos pasados, niños que parecen jugar sin ningún temor a la orilla del camino, en medio de la penumbra de la noche. Pero este aparecido es diferente, lo describen como un charro vestido de negro con un sombrero pequeño. Nadie ha podido verle el rostro, y sus oscuras ropas se pierden entre las sombras de la noche. Se dice que este ser les hace la parada a los taxistas, aborda el vehículo y después de avanzar por la carretera durante unos minutos, se baja del auto en movimiento, sin abrir las puertas, es decir, desaparece sin dejar el menor rastro. Hay quien afirma que al desaparecer emite una siniestra carcajada. Ay, bueno, algunos de estos taxistas que amablemente han compartido su testimonio aseguran que al intentar verlo por el espejo retrovisor solamente alcanzan a ver una silueta borrosa como si fuese una sombra. Inmóvil y en silencio sigue sentado allí atrás, y justo cuando el chofer trata de hacerle plática, es cuando se percata de que el infeliz ya se ha largado, ha desaparecido. Lo más curioso es que no se aparece cuando el chofer va con algún pasajero, solo lo hace ante quienes van solos, y además regresando de Atlimeyaya, jamás de ida. Como ven, yo les dije que este infeliz eso es lo que hace.
Bueno, pues que Dios lo reprime y lo reprenda, sea lo que sea, ¿verdad? Bueno, también existe entre algunos conductores de autos particulares leyendas de que lo han visto. Y estas apariciones han ocasionado que muchos de estos señores ya no quieran hacer viajes a ese pueblo durante horas avanzadas de la noche. Nunca ha dañado a nadie, ni siquiera ha ocasionado accidentes o algún infarto o algún desmayo, pero debemos considerar que no es agradable llevar a un pasajero misterioso que de pronto se desaparece sin dejar rastro. ¿No creen ustedes eso? Bueno, son numerosos los pueblos, lugares y rancherías en el Estado de México donde también dicen que han visto al charro negro. Aún hoy en día se aparece por ahí el infeliz. Se dice que algunos campesinos al caminar entre las milpas en la oscuridad de la noche han escuchado el brioso galopar de un caballo. Lo escuchan muy de cerca, como 1 metro de distancia, pero no lo pueden ver. Y, después de unos minutos que ha cabalgado cerca de ellos sin mostrarse, por fin se aparece un hombre vestido de charro, montado en un caballo negro, que parece el diablo. Ya saben, así es como lo cuentan, yo qué sé. Si alguna vez se le aparece a algunos, por favor pónganlo en la caja de comentarios para poder contar su historia. Bueno, dicen que este ser los mira, suelta una terrorífica carcajada y se va a todo galope sin haberles hablado o haberles hecho daño. Bueno, yo creo que un susto sí es un daño, pero en fin, por muy valientes que sean los testigos de esta macabra aparición, no pueden evitar sentir que la sangre se hiela en sus venas. Muchos han sido víctimas del miedo que este misterioso ser produce y cuentan con grandísimo temor que, en el momento de presenciar la aparición de este charro, su cuerpo se paraliza y esto les impide huir. También en los límites de Puebla, a unos kilómetros de Ciudad de México, los lugareños de varios poblados que se encuentran en esta zona narran un hecho espeluznante, el cual es muy similar a las apariciones del charro negro, con la curiosa característica de que en este caso es una mujer la que se aparece. Bueno, vamos a llamar Pedro Durán a este señor. Bueno, él forma parte del equipo de investigación sobre leyendas. Él es originario de Teciutlán, Puebla, y frecuenta el lugar donde vivió en su niñez. Tiene muchos amigos campesinos y cuentan infinidad de historias y leyendas de este tipo. Algunas parecen ser ciertas. Juan, buen amigo de Pedro, es un campesino que conoce bien los alrededores, ya que cuando era joven también se dedicaba a cazar animales para venderlos. Juan conoce a los familiares de aquellos que quisieron presumir de mucha valentía y que se han desvivido en el más completo de los misterios. Él cuenta que en una ocasión en que 2 hombres caminaban por una solitaria vereda sucedió algo inexplicable. Su plática fue interrumpida súbitamente por la aparición sobrenatural de una mujer vestida de negro, quien montaba un caballo. Esta mujer se postró frente a los campesinos, invitándolos a subir al corcel con ella. Llevaba un largo vestido de encaje que mostraba una figura atractiva, pero el rostro no se le veía. Uno de los hombres ahí presentes pues no lo pensó más y se fue con ella, creyendo que tendría una agradable aventura, ya saben a qué me refiero. Al subirse el conquistador al caballo, la mujer levantó la cara, descubriendo el velo que le caía suavemente sobre el rostro. Su rostro era una calavera. Era la misma muerte, pero el incauto ya no pudo bajarse, pues el caballo arrancó en frenético galope. Solo se escucharon los gritos de miedo, de terror de aquel pobre infeliz, que por su mismo libre albedrío había obsequiado su vida y su alma. El otro campesino, lleno de terror, echó a correr como el viento. Patitas, pa' que las quiero, sin detenerse ni un momento hasta llegar a su casa. Como es natural, contó lo sucedido a varias personas y entonces fueron en grupo, con antorchas y armas, a buscar al hombre extraviado. Revisaron todo el valle y las colinas, hasta que por fin hallaron al susodicho ya sin vida.
La mujer le había sacado los ojos, dejando las cuencas vacías y calcinadas. Su cuerpo parecía estar aplastado y el ricto de horror se dibujaba en su lacerado rostro. Se dice que no fueron los únicos en presenciar la aparición de esta mujer. Sea cierto o no, no deja de sorprendernos, por si las dudas. Mejor será que no aceptes dinero o subas a caballos de personajes desconocidos. Y ya que estamos hablando de estas cuestiones, tal vez en el próximo video les vuelva a hablar de mujeres en pena, de esos fantasmas que tanto nos asustan a nosotros. ¿Cómo ven? Bueno, pues escribiremos entonces hablar sobre mujeres fantasmas o almas en pena, o lo dejaremos para videos próximos. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Pues esta es en sí la aparición de el famoso charro negro. ¿Cómo la ven, mis queridos felinos nocturnos? ¿Tienen ustedes alguna leyenda de este estilo? Si así la tienen, pues háganmelo saber para que la podamos entonces contar aquí. Compartan sus experiencias. Yo por el momento pues me despido. Sin más por el momento, espero que este video, esta historia les haya encantado y pues nos vemos en el siguiente video. Me despido no sin antes decirle que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y compártanlo en todas y cada una de sus redes sociales. La suscripción es gratis, ya lo saben. Y pues por el momento es todo. Y pues nos vemos. Firmamos. Fin. Hasta luego a todos.